¿Será posible llegar a un acuerdo? Se abren los micrófonos para la discusión del tema controversial. Forme su criterio y participe en el tema polémico. El tema polémico. 7 de la mañana con 16 minutos, está en sintonía de Radio Nacional TGW a través del 107.3 FM. En el tema polémico de esta mañana hemos decidido hablar de los matrimonios homosexuales, un tema por demás bastante candente a nivel no solo nacional sino internacional. ¿Por qué razón? Hay quienes están en contra y hay quienes están pues a favor de los mismos. Así que vamos a darle la bienvenida a las personas que hemos invitado para que nos acompañen a través de la línea telefónica. Inicialmente a el sacerdote Pío González para que nos comente un poco acerca de su opinión en cuanto al tema, y también nos acompaña en la línea Jorge López Ologaistoa, él es representante de Oasis de la diversidad sexual. Vamos entonces a ambos a darles la bienvenida a TGW. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, vamos a iniciar entonces con el representante de la diversidad sexual, Jorge López Ologaistoa, para que nos comente en torno a este tema, ¿por qué creen ustedes que es importante los matrimonios homosexuales? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, reverendo Pío González, mucho gusto, y al público de TGW. Pues realmente es un tema que hemos venido discutiendo a nivel mundial desde hace muchos años, al respecto de poder tener la igualdad en todos los sentidos legales en los estados. En ese sentido, pues nosotros y nosotras pensamos que las parejas del mismo sexo también deberíamos tener el derecho a poder legalizar nuestras familias y acudir a las formas de protección que los estados pudieran brindar a todos los ciudadanos a través de la figura del matrimonio. Comprendemos que es un tema bastante controversial porque hay algunas razones religiosas en donde sabemos que hay personas que están opuestas a que pudiéramos tener este tipo de igualdad. Sin embargo, también hemos visto que en el mundo ya actualmente hay por lo menos 10 países en donde hay personas que han podido optar al matrimonio, y hay otros 10 lugares en el mundo en donde también se pueden acudir a las figuras de la unión civil y algunas otras para poder proteger el patrimonio familiar y el poder tener las mismas prerrogativas sociales que tienen las parejas heterosexuales. Claro, le comentamos un poco a la audiencia en qué lugares ya hay aprobado un matrimonio homosexual en los Países Bajos. Esto es desde el año 2001, en Bélgica, en España, en Canadá, en Sudáfrica, en Noruega, en Suecia, Portugal, Islandia y en Estados Unidos en varios distritos. Así que es como se ha aprobado a lo largo de los años esta figura, el matrimonio homosexual. Vamos ahora a conocer otro punto de vista, lo importante es acá generar un poco de opinión para que ustedes como audiencia puedan generarse una mejor postura en cuanto a qué postura tomar de este interesante tema. Vamos a darle la bienvenida entonces al sacerdote Pío González para que nos comente cuál es su postura en cuanto a este tema. Muy buenos días. Sí, muy buenos días a toda la audiencia, buenos días también al hermano que acaba de estar, al compañero. Bien, es un tema candente, como usted lo dice, ¿verdad?, controversial. En realidad Dios quiere la felicidad de todos. Todos somos hijos e hijas de Dios. Ya desde el principio, el Génesis nos habla pues que Dios dio al hombre y a la mujer, y pues se generaron dos para ser felices y tener pues familia. La postura de la iglesia, ¿verdad?, oficialmente, pues no está de acuerdo, ¿verdad?, con la unión de personas de ambos sexos. Porque nos planteamos desde el Génesis, ¿verdad?, de la Biblia, de que Dios pues nos ha creado para complementarnos, para enriquecernos mutuamente. Sin embargo, la postura de la iglesia pues también es de analizar, ¿verdad?, estas nuevas corrientes. Yo creo que pues todos tenemos derechos también a ser felices y a poder tener una familia. Sin embargo, pues la iglesia ha mantenido, y lo que hemos visto, ¿verdad?, pues que la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Hoy no deja pues también de sorprendernos
y también plantea interrogantes también, ¿verdad?, ante estas uniones que se están dando del mismo sexo. La postura pues de la Iglesia es de que no es lo normal, ¿verdad?, no es el camino. Sin embargo, pues la Iglesia y a nivel pastoral pues también tenemos que estar cercanos, acompañarles también, conocer también sus inquietudes. Es un tema pues muy complicado, y plantea también como Iglesia interrogantes, cuestionamientos, saber pues cómo también podemos acompañarlos a ellos y ayudarles, teniendo en cuenta que la postura de la Iglesia pues no apoya eso. Claro, ¿qué habría, ya se ha discutido el tema a nivel eclesiástico, qué habría entonces, qué camino habría que seguir para que se discuta este tema, se retome y se ponga en la palestra, por decirlo de alguna forma, para una aprobación de los cánones que puedan establecer los matrimonios homosexuales en la Iglesia? Sí, claro. La Iglesia en ese sentido es muy clara y tajante, ¿verdad? Dice pues que no es el camino ese, no es lo que Dios desde el principio pues soñó, creó. Aunque también es cierto de que el problema también de la homosexualidad pues es un fenómeno pues también ya desde hace muchos siglos, ¿verdad? Hoy pues se ha venido pues legislando estas uniones que no dejan de sorprendernos, ¿verdad?, en lo personal también, pero los cánones de la Iglesia pues siguen en sentido bien firme, ¿verdad?, inflexible, de que el camino que Dios nos propone pues es la unión entre el varón y la mujer. Bueno, ¿qué opinará de esto nuestro otro panelista, Jorge López, en cuanto a lo que ha escuchado? A ver, ¿qué dice Jorge? Sí, reverendo. Realmente sí, yo pienso que es un tema que hay que discutir mucho, claro, y es necesario diferenciar entre los derechos civiles y la labor de las iglesias. Sí. Yo creo que uno de las dificultades ha sido que matrimonio se llama a un contrato que es celebrado entre dos personas y que es protegido por el Estado para ver el patrimonio y algunos otras prerrogativas, pero al mismo tiempo en la Iglesia Católica y en otras iglesias también se llama de la misma forma a un sacramento. Yo quisiera comentar que la Iglesia Católica, aunque tiene su postura que es por supuesto respetable, hay otras iglesias más progresistas, y puedo mencionar por ejemplo la Iglesia Luterana Sueca, la Iglesia Unida de Canadá, la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Universalista, la Iglesia Judaísta Reformada y algunas otras denominaciones del hinduismo y del budismo que sí bendicen parejas del mismo sexo. También quisiera comentar que pues los tiempos cambian, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay referencia de que muchos de los patriarcas que se hace referencia ahí eran polígamos, y la poligamia casi no se acepta en ninguna de las partes del mundo actual. Claro, pues seguramente hay cambios que las iglesias necesitan ir aceptando, y quisiera comentarles que en alguno de mis viajes alrededor del mundo tuve una experiencia realmente muy conmovedora, que fue entrar a una iglesia. Yo no sabía que estaba entrando a una iglesia, pero me llamó mucho la atención un edificio en Bélgica, y cuando entré me di cuenta de que era una iglesia, no sé de qué denominación, pero habían parejas del mismo sexo que estaban profesando su espiritualidad como cualquier otro ser humano tiene derecho de hacerlo. Entonces realmente es un tema polémico, ¿verdad? Y aquí en Guatemala es un tema más bien político, en donde la iglesia puede discutir igual que todos los demás sectores, pero es necesario que entendamos que las organizaciones basadas en la fe, la iglesia por supuesto, tiene una jerarquía dentro de sus feligreses, y hay personas que no profesamos el mismo credo. Aquí en Guatemala tenemos un estado laico en donde se separa las leyes de la fe, y entonces ahí es en donde podríamos tener un discurso y una forma de poder discutir mucho más ampliamente, en donde todos los sectores se sientan representados. Y precisamente en este tema, disculpe que le interrumpa, Jorge, ¿se ha en algún momento, o la Iglesia ha planteado discutir este tema para entrar a precisamente esos debates y lo que decía Jorge, tal vez la evolución, ¿verdad? Y el poder tomar en cuenta este tipo de temas, señor Pío? Sí, no, claro, y comparto con Jorge que los tiempos cambian, ¿verdad?
él ya la verdad, algunos patriarcas sí, en el Antiguo Testamento la poligamia, pero bien, Dios bien va entrando en la historia y nos vamos madurando también, vamos teniendo otras concepciones y vamos abriéndonos a estos cambios, ¿verdad? Claro, bueno, ya para ir concluyendo, porque el tiempo en radio pues es bastante corto, vamos entonces a cerrar con las conclusiones finales de este tema. Nos decía la presentación, es posible llegar a acuerdos, pues vamos a tener que debatir un poquito más en cuanto a este tema, ¿verdad? Vamos entonces a escuchar las conclusiones, inicialmente con Jorge López, por favor, tenemos un par de minutitos para las conclusiones. Especialmente, mi conclusión es bastante específica en el sentido de agradecer a ciertos sectores progresistas de la Iglesia Católica y de las otras iglesias que han tenido la apertura para comenzar a tratar ciertos temas. Sabemos que son temas difíciles para las iglesias, pero también comprendemos que las iglesias basadas en el amor realmente respetan a todos los seres humanos con toda la igualdad y la dignidad que los derechos humanos mandan. Al reverendo Pío González, pues todo mi respeto. Hemos tenido algún tipo de acercamientos con las iglesias desde algunos sectores ecuménicos en donde hemos visto algunos cambios en la Iglesia Católica también. Sí. Gracias. Ahora vamos entonces con la conclusión con el sacerdote Pío González. Claro, en ese sentido la Iglesia pues no apoya la unión pues matrimonial de personas de ambos sexos. Sin embargo, la actitud de Jesús fue de mucha misericordia, de mucha compasión y de acoger a todos, ¿verdad? Entonces nuestra postura también no es de un rechazo a la persona, todos tenemos derechos, tenemos que ser libres, y yo creo que es una oportunidad para seguir también dialogando este tema. La Iglesia dice no, ¿verdad? Pero nosotros seguimos la actitud de Jesús también de misericordia y acercarnos también concretamente a ellos y de buscar caminos también para seguir conversando y que siempre también el acompañamiento también de la Iglesia en los momentos que ellos viven. Claro, bueno, le agradecemos a ambos entonces por haber atendido la llamada de TGW, un tema, como lo indicábamos, bastante polémico y que sin lugar a duda lo que se pretende es que pues nuestra audiencia forme también una opinión en cuanto a estos tipos de temas. Así que les agradecemos por haber atendido la llamada y usted como oyente continúe en sintonía de su radio revista Buenos Días Guatemala.